Despacho Presidencial. Despacho Presidencial informándole a la población sobre los hechos importantes, situaciones importantes. Y hemos invitado al señor Ministro de Comunicaciones y Obra de Vivienda, Infraestructura y Vivienda, y también al señor Ministro de Finanzas. Jesús Insúa, Ministro de Comunicaciones, por un tema en particular, al igual que el año pasado. Aunque no tenemos una amenaza de una tormenta que viene ya entrando, INSIBUME y CONRED han estado trabajando en un mecanismo de prevención con los señores alcaldes, los señores gobernadores, toda la red de CONRED, porque sí se espera un invierno copioso. Hemos hecho llamada telefónica a don Eddie en INSIBUME, para Eddie Sánchez, para que podamos oír de lo que INSIBUME pronostica. El invierno en realidad se ha comportado copioso, hemos tenido mucha lluvia, especialmente en la zona fronteriza con El Salvador, asimismo en toda la costa del Pacífico. Las condiciones del invierno en realidad han sido relativamente adversas, especialmente para lo que es las carreteras y lo que son las vías de comunicación. La situación seria es de que las tormentas del año pasado dejaron el país muy vulnerable debido a la erosión que esto causó y la deforestación que tiene el país. Como medida, debido a la falta de recursos, como ministerio no tenemos ninguna partida para emergencias. Lamentablemente, y porque está pues todavía en el Honorable Congreso la ampliación presupuestaria, la cuestión de los préstamos que no se han aprobado, tuvimos que tomar hace 10 días una decisión que hoy en día nos está diciendo que hicimos bien. Era reorientar los recursos de Covial, con más de 450 contratistas, para poder disponer de esos recursos, que aproximadamente son 200 millones de quetzales, para cubrir puramente emergencias. Cubriendo las emergencias vamos a dar la transitabilidad en las carreteras que necesitamos. Y con esta reorientación de recursos en el área de bacheo, terracería, limpieza, que es lo más fuerte, al igual que las defensas, señalizaciones, que también estamos reorientando esos recursos, y con estos más o menos 200 millones ya a la fecha hemos tenido 95 emergencias, señor presidente. Y en casi todos los departamentos, por lo que estaba viendo. Tenemos ya Baja Verapaz, Chimaltenango, Escuintla, Guatemala, Huehuetenango, Jalapa, Quetzaltenango, Retaluleu, Sololá, Suchitepeques, Totonicapán, Zacapa. O sea, ya tenemos bastantes departamentos, como lo había dicho el INSIBUME, que la lluvia iba a estar de un 20 a 25% arriba de lo normal en 16 de los 22 departamentos. A los señores alcaldes que nos pudieran estar oyendo, gobernadores, líderes, esto significa que no se va a poder bachar carreteras y que no se le va a poder dar el mantenimiento hasta que pase la emergencia, o hasta que los diputados que están obstruyendo la ampliación presupuestaria y los préstamos entren en razón y vean que le están haciendo un gran daño al país. Lo importante de esto es que no nos hemos quedado con los brazos cruzados. El gobierno de Guatemala ha hecho los esfuerzos, aún con el hecho de que las solicitudes que hemos hecho al Congreso de la República, que es la ampliación presupuestaria, donde se incluyen 914.6 millones de quetzales específicamente para temas de infraestructura, de atención de emergencia, no han salido, obligó a que se tomaran medidas drásticas como las que ha anunciado el señor Ministro de Comunicaciones. El caso es que no se comprende de que no es ningún tema preelectoral ni nada por el estilo lo que se está planteando en la ampliación, sino son temas muy concretos que necesita el país. Tenemos 200 millones de quetzales líquidos, con recursos frescos en las cuentas bancarias, que no podemos trasladar al Ministerio de Comunicaciones, Transporte y Vivienda, precisamente porque no se ha autorizado esa ampliación presupuestaria. El tema es cómo explicar a la población
que aunque no tenemos los recursos, estamos haciendo movilizaciones de un lado para otro, afectando otros programas para no tener el problema de no tener prevista una contingencia de recursos para esta emergencia. Por ejemplo, en los 914.6 millones de quetzales que están incluidos ahí para el Ministerio de Comunicaciones está el tema de los puentes Bailey, la adquisición de los mismos que son necesarios y que los deberíamos de tener ya comprados. Y ya los deberíamos tener en la bodega. Así es, señor presidente. El tema de los convoyes, que es precisamente tener maquinaria, equipo, gente con combustible y todo lista para asistir a cualquiera de las emergencias. Es tan difícil la situación de poder darle techos al Ministerio de Comunicaciones que para el hecho de tener el combustible necesario para la Dirección General de Caminos, se hicieron movimientos también que nos permitan tener disponibilidad para poder comprar el combustible y poder tener la maquinaria y el equipo listo para cualquier situación y movilización de emergencia. Lo increíble es que teniendo los recursos no se puedan atender las emergencias y se tenga que sacrificar el bacheo y el mantenimiento de las carreteras. Y eso, quiero ser muy claro, esto ya es un primer efecto directo del bloqueo que se tiene por parte de algunos diputados en el Congreso de la República. Se aprobó el presupuesto en noviembre con esos préstamos y no hay nada nuevo, no hay nada extraordinario. Así que la población debe estar muy clara que si pasa por hoyos en las carreteras se acuerde de los que están bloqueando cada vez que somaten su carro, se acuerden quién es el que está bloqueando en el Congreso esta ampliación presupuestaria y los préstamos. Un poquito siendo abogado del diablo, ministro, la bancada de este partido que está obstruyendo al pueblo de Guatemala, creyendo que obstruye al gobierno para hacer su trabajo, pues sale diciéndole a los guatemaltecos, y varios medios de comunicación nos replican, que sí hay recursos, que ha habido más ingresos, que la SAT ha mejorado la recaudación fiscal, pero que el gobierno está reteniendo los recursos. Y un poco con ese argumento han querido hacerle encerronas y emboscadas al ministro de Educación y ponerlo en contra de maestros, etcétera. ¿Cuál es la realidad y qué es lo que sucede? Tratando de explicarlo así de la manera más sencilla posible para comprender por qué, si bien hay algunos ingresos, en algunos casos no se pueden ejecutar o bien no alcanzan para todo lo previsto, y subrayando que un lector en Twitter, un amigo de gobierno, digamos, en Twitter decía, ¿por qué el gobierno insiste en pedir más recursos si ahí tiene todo el dinero y no lo ha podido ejecutar? Son lugares comunes que se repiten, pero que necesitan una explicación lo más clara posible de qué es lo que está pasando con las finanzas del Estado. Sí, realmente nosotros hemos identificado que se está diciendo que se tienen los recursos suficientes para poder solventar los problemas que tiene el financiamiento del presupuesto. Sin embargo, es un mito eso, no es una realidad de las finanzas públicas. Porque lo que sucede es de que están comparando lo que es el resultado de la recaudación tributaria del año 2010 con respecto al 2011. Es bien distinto porque el año 2010 todavía tenía efectos del tema de la crisis financiera económica. Además de eso, recuérdense que no se tenía aprobado el presupuesto tampoco en el año 2010, en el año 2011 sí. El hecho es de que la recaudación tributaria este año, si bien es cierto, se ha mejorado, se ha hecho acciones muy concretas a los evasores de impuestos, se ha hecho acciones muy concretas también en la defraudación aduanera, como el caso de Puerto Quetzal. La evolución de esas finanzas del año 2011 lo que están haciendo es cubrir el desfinanciamiento de las fuentes de financiamiento que están en el presupuesto 2011 aprobadas. Por ejemplo, en el presupuesto 2011, lo que mencionaba el señor presidente, estaba prevista la fuente de ingresos de la ley antievasión 2, pero esa ley antievasión 2 no ha sido aprobada tampoco por el Congreso. Entonces, los casi 800 millones que llevaríamos ahorita ya contemplados de los recursos que nos iba a dar esa ley antievasión 2, la evolución de las finanzas este año nos está sirviendo para suplir esa deficiencia, esa fuente de financiamiento que no tenemos, porque no nos ha aprobado el Congreso de la República la ley antievasión. Entonces lo que hicimos fue sustituir con el incremento de la recaudación lo que la fuente de financiamiento que el Congreso mismo aprobó no ha aprobado tampoco a través de la ley antievasión. Esa es una parte. La otra es que las fuentes de ingresos tributarios que hemos recibido, que han nivelado
el presupuesto, no podemos utilizarla en buena parte, como es el caso del Ministerio de Comunicaciones, porque las normas presupuestarias, específicamente las normas contempladas en el artículo 34 y 39 del decreto 54/2010, pues establecen rigidez en el momento en que no se le puede modificar los techos presupuestarios al Ministerio de Comunicaciones, o se le podría modificar pasándole a otros ministerios, pero ¿qué sucede? No puedo modificar los techos presupuestarios del Ministerio de Salud, del Ministerio de Educación, del Ministerio de Gobernación, del Ministerio de Comunicaciones, que es del Ministerio de la Defensa, de los consejos de desarrollo. Entonces, el accionar de dónde poder tomar techos presupuestarios, no recursos financieros, sino techos presupuestarios, que es lo que explicó el señor presidente, que es los espacios que necesitamos para poder tener un presupuesto que sea una herramienta de administración. Resulta que la herramienta de administración está tan atada que no podemos hacer movimientos de aquellas unidades ejecutoras que han tenido bajas ejecuciones. Entonces nos vemos en la necesidad de tomar decisiones de hacer movimientos dentro del mismo ministerio, sacrificando otros proyectos. Como bien lo decía el señor ministro de Comunicaciones, se va a dejar de hacer el bacheo, la supervisión, el tema de las bardas de las carreteras. ¿Por qué? Porque los 200 millones que están destinados para eso, preferimos, y se tomó la mejor decisión, consideramos de nuestra parte, de que esos recursos se destinen para tener un fondo de contingencia para las emergencias. No es cierto que tengamos mucho más ingresos. Los ingresos que hemos tenido mayores, por lo menos al mes de junio, son 29.8 millones más en la meta de recaudación. Esperamos que al finalizar el mes de junio tengamos pues un incremento más por los hechos que se dieron en Puerto Quetzal, pero no es lo suficiente para cubrir un desfinanciamiento de 1.200 millones de la ley antievasión. No nos da para eso. Tampoco nos da para suplir el desfinanciamiento de 3.300 millones de préstamos externos, de los cuales pues ya anuncié de que se perdió ya un préstamo de 114.5 millones de dólares. Y cuando el Congreso aprobó el presupuesto el año pasado, previó estas fuentes de financiamiento a través de préstamos. Y explícanos esto un poco, ministro, porque también es muy fácil ahora salir diciendo, ay, que quieren endeudar más al país y nuestros hijos van a tener que pagar esa deuda y no sé qué. Pero el mismo Congreso previó ese financiamiento vía préstamos. ¿Cómo cambió esa mentalidad en el camino? ¿Qué pasó? Y cómo destruye eso la posibilidad de organizarse de parte del gobierno y del Estado. Claro. Eso es bien sencillo de explicar. El proceso de presupuestación, previo a que el Congreso apruebe un presupuesto, debe contar con un dictamen y una posición de la Junta Monetaria. Y la Junta Monetaria en pleno autorizó el financiamiento del déficit. ¿Y cuál es el financiamiento del déficit? Son los préstamos, la emisión de bonos y las fuentes que están incluidas en el presupuesto del 2011. Digamos, en tu casa sabes que tenés que financiarte con tu salario, pero necesitas pedir un préstamo para seguir pagando. Exactamente así es. Y eso ya iba previsto. Todos estos préstamos que están pendientes de aprobar en el Congreso de la República están contenidos en el financiamiento del déficit que fue aprobado por la Junta Monetaria por unanimidad. Eso quiere decir de que todos los que están ahí no van a incrementar más. Que no todos son de gobierno, ¿verdad? Establecidos, no todos son de gobierno. En la Junta Monetaria pues tiene representantes del sector empresarial, del sector banquero, del sector académico, del sector gobierno, del sector legislativo y por supuesto la parte técnica del Banco Guatemala. Y todos por unanimidad aprobaron ese financiamiento del déficit, que incluye todos estos préstamos que están ahí pendientes de aprobarse. No es cierto que sea una deuda adicional a la que ya tenemos contemplada, que esté en el margen crítico aceptable del nivel de endeudamiento que puede tener el país. Tuvimos 4 tormentas seguidas el año pasado. Es evidente que Guatemala tiene esa vulnerabilidad y tenemos que ser conscientes de ellos, no solo para atender las emergencias, sino cómo le vamos a entrar como nación a lo que tú decías, que esa actitud y voluntad de transformar en la forma en que, por ejemplo, ya no se puede construir, no se debería construir en áreas de alto riesgo, no se deben construir carreteras en cerros muy inclinados. Solo da su ejemplo, donde se abre una carretera se empiezan a ver todos los deslaves en toda la falda de las montañas. Entonces, sí, y tenemos que ser los guatemaltecos y guatemaltecas siempre hemos sabido afrontar las adversidades y creo que es importante hacer conciencia de este concepto de transformación.